Bienvenidos. Hoy hablaremos de un aspecto fundamental en el análisis técnico, los patrones técnicos. Los patrones técnicos son una representación gráfica de las emociones del mercado. El miedo, la codicia, la confianza y la duda, que se reflejan directamente en el comportamiento de los precios. Pero, ¿por qué deberías aprender sobre ellos? Los patrones técnicos son herramientas que nos permiten prever posibles movimientos futuros del precio basándonos en los comportamientos repetitivos del mercado. Si estás buscando mejorar tus habilidades como trader, aprender a identificar y utilizar estos patrones te dará una ventaja crucial. En este módulo vamos a explorar qué son los patrones técnicos y por qué funcionan, cómo identificar los patrones más comunes, cómo utilizarlos para tomar decisiones en tus operaciones. Y al finalizar, serás capaz de detectar patrones clave en los gráficos y utilizarlos como parte de tu estrategia para operar como un profesional. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué son los patrones técnicos? Un patrón técnico es una figura que se forma en el gráfico de precios debido a la interacción entre la oferta y la demanda. Estos patrones no son aleatorios, se generan porque el comportamiento humano en los mercados tiende a repetirse. Hay dos tipos principales de patrones, que son los patrones de continuación, que indican el precio probablemente seguirá en la misma dirección, y después los patrones de reversión, que señalan un posible cambio en la dirección del precio, como por ejemplo con un doble techo, un doble suelo o un hombro cabeza a hombro, que ahora os enseñaré más adelante. Cada patrón tiene su propia lógica detrás. Por ejemplo, los triángulos reflejan indecisión en el mercado, mientras que los dobles techos indican que los compradores han perdido la fuerza. Durante este curso aprenderemos a identificar estos patrones y a interpretarlos correctamente. Pero recuerda, los patrones no son mágicos, funcionan porque son una representación visual de los datos históricos del mercado. Comencemos con los patrones de continuación, aquellos que nos dicen que la tendencia probablemente seguirá la misma dirección. Empecemos con los triángulos. Un triángulo se forma cuando el precio comienza a moverse en un rango cada vez más estrecho. Esto indica que el mercado está en un periodo de consolidación, antes de un movimiento decisivo. Hay varios tipos de triángulos. Está el triángulo simétrico, que indica que el precio puede romper hacia cualquier dirección. Está el triángulo ascendente, que es más probable que rompa hacia el alza, y el triángulo descendente, que es más probable una ruptura a la baja. Pero ¿cómo los vamos a operar estos triángulos? Primero tenemos que identificar el triángulo en formación. Vamos a esperar a la ruptura de nuestro soporte o resistencia y vamos a entrar en la dirección de la ruptura, colocando un stop loss justo por debajo o por encima del triángulo. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Vamos a marcarlo, vamos a ir a la opción de dibujo y vamos a coger el triángulo. ¿Cómo marcaríamos este triángulo? Pues marcaríamos primero la tendencia, que sería esta de aquí. Recordemos que no cogemos las mechas sino los cuerpos de la vela, y haríamos una línea recta. Este sería nuestro triángulo. Y como vemos, cuando rompe con decisión para arriba con velas totalmente ascendentes y empieza a cerrar todo por encima, porque si os fijamos aquí cierra por encima, pero las siguientes velas son negativas y se vuelven a meter dentro. Una vez tenemos que ya ha salido por encima, colocaríamos un stop loss justo por debajo, que sería más o menos por aquí. Haríamos una entrada así y buscaríamos un 1.3, por ejemplo, estaría muy bien. Sería una cosa así. Después tenemos el doble techo o doble suelo. Estos dos patrones son muy confiables. El doble techo ocurre cuando el precio intenta romper un nivel de resistencia dos veces y falla. Esto generalmente indica una reversión bajista. Y después tenemos el doble suelo, que es lo opuesto. Ocurre en niveles de soporte e indica una reversión alcista. Como por ejemplo, aquí justamente tenemos un doble techo, que sería esto de aquí. Esto sería un doble techo. Vemos que lo intenta romper dos veces y cuando uno puede romperlos, continúa su tendencia bajista. O sea, cambia la tendencia a bajista, ya que veníamos alcistas y no ha podido romper las dos veces. Un doble suelo sería lo mismo, pero al revés. Lo tendríamos aquí debajo, tocaría dos veces y en vez de irse para abajo, se iría para arriba. ¿Cómo operaríamos estos patrones? Tendríamos que esperar a que el precio rompiese los niveles de soporte o resistencia que confirma el patrón. Después entraríamos en la dirección de ruptura con un stop loss por encima o por debajo según sea un techo o un suelo. También tenemos el hombro cabeza a hombro. Es uno de los patrones más confiables en análisis técnico. Se caracteriza por tres picos, dos picos más pequeños, que son los hombros, y un pico central más alto. Por ejemplo, lo tendríamos aquí.
tenemos el hombro, la cabeza y el otro hombro, y después para abajo. Si lo tuviésemos al revés, sería aquí abajo y tendríamos el hombro, la cabeza un poquito más grande, el otro hombro y se iría para arriba. Cuando se rompe la línea del cuello, generalmente se confirma la reversión. Digamos, una vez haya roto, aquí tenemos el cuello, esta sería la última línea, la cabeza, el otro cuello, y cuando rompe esta última línea es cuando se confirma y nosotros entramos. En este caso entraríamos en ventas. Saber identificar patrones es una cosa, pero saber aplicarlos es otra completamente diferente. Aquí te voy a decir unos consejos claves para incorporar patrones técnicos en tu estrategia de trading. Primero de todo, tendríamos que confirmarlo con otros indicadores, como siempre os digo. Aunque los patrones técnicos son útiles, siempre es bueno confirmar tu análisis con herramientas como por ejemplo RSI o niveles de Fibonacci. Después, adapta el análisis a la temporalidad. Los patrones funcionan en cualquier marco de tiempo, pero su efectividad aumenta con temporalidades mayores, como de 4 horas o diario. Yo hoy os lo he enseñado en 4 horas, como vemos aquí arriba. Y también, y más importante, gestiona tu riesgo. Define tus niveles de stop loss y take profit, basados en el patrón identificado. En el día de hoy hemos aprendido qué son los patrones técnicos, los tipos principales y cómo utilizarlos para mejorar tu operativa. También exploraremos estrategias prácticas y errores comunes que debes evitar. Primero, abre un gráfico en tu plataforma de trading y busca ejemplos de patrones técnicos. Practica identificándolos en diferentes temporalidades, pero sobre todo en las más altas, que es cuando te va a servir más. Y por último, simula operaciones con ellos para ganar cada vez más confianza. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en la próxima lección.